En el siguiente punto, el punto S, nos señala que las coordenadas polares r, θ son 2, pi cuartos, es decir, coordenada radial 2, coordenada transversal de pi cuartos. Pi cuartos expresado en doceavos pues equivale a 3 pi cuartos, entonces sería 0, 1, 2, 3, esta es la recta de pi cuartos, y dice que la coordenada radial es de 2, es decir, con el círculo concéntrico de 2 unidades. Este es el punto S que estamos buscando. Utilizamos la expresión x igual a r coseno de θ, donde r vale 2 unidades y θ vale pi cuartos. Al realizar el producto obtenemos 1.414. Hacemos lo mismo con la función correspondiente a la coordenada y igual a r seno de θ, donde r es de 2 unidades y el seno de pi cuartos. Hacemos el producto y obtenemos exactamente lo mismo, 1.414. Establecemos entonces que el punto S con coordenadas polares 2, pi cuartos equivale a las coordenadas rectangulares 1.414, 1.414. Ambos valores, tanto el valor de la coordenada en X como el valor de la coordenada en Y, son positivos, una característica de puntos correspondientes al cuadrante 1 o al primer cuadrante. Y por último vamos con el punto que se encuentra en la coordenada, el punto T, que se encuentra en las coordenadas polares 5,5 pi tercios. En este caso, el punto 5,5 pi tercios, tendríamos que convertir estos 5 pi tercios en las coordenadas, en pi doceavos para hacer la equivalencia. Sería multiplicar por 4, numerador y denominador, serían 20 pi doceavos. Entonces son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta es la línea de 20 pi doceavos, equivalente a 5 pi tercios. Y la coordenada radial que nos dice que es de 5, entonces es la intersección de la recta 5 pi tercios con la circunferencia de 5. Realizamos el producto, r coseno de θ para la coordenada en X, obtenemos 2.5 y realizamos el producto r seno de θ para la coordenada en Y, que sería 5 seno de 5 pi tercios, y obtenemos como producto menos 4.33. X positivo, Y negativo, lo cual coincide con un punto que se encuentra en el cuarto cuadrante, donde la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. Y entonces este punto T, expresado en coordenadas rectangulares, equivale al punto 2.5, menos 4.33. Para darle continuidad a lo visto hasta el momento, vamos a resolver otro problema. En este caso el problema nos pide la situación contraria. Nos pide calcular las coordenadas polares r, θ a partir de las coordenadas rectangulares de un conjunto de puntos. Entonces en el inciso A tenemos el punto menos 2, menos 5. Habría que ubicarlo en las coordenadas rectangulares, menos 2 en X, menos 5 en Y. Entonces este punto P. Entonces debemos de generar nosotros una recta que pase a través del polo, a través del origen y por el punto para poder identificar el ángulo. De inicio vamos a observar que vamos a tener que establecer algunas relaciones de los ángulos complementarios y equivalentes, debido a que la función tangente tal cual solamente trabaja con puntos en primero y cuarto cuadrante. Entonces cualquier punto que se encuentre en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, pues vamos a tener que hacer un análisis gráfico de este ángulo para poder representarlo. Entonces habíamos establecido que la coordenada radial depende, como en el teorema de Pitágoras, de las coordenadas rectangulares bajo esta expresión, r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Por lo tanto, al sustituir los valores de la coordenada x y y, menos 2 y menos 5, y elevarlos al cuadrado, pues vamos a ver que sería menos 2 al cuadrado es 4 y menos 5 al cuadrado es 25. Entonces 4 más 25 son 29 y la raíz cuadrada de 29 es 5.385, es decir, la coordenada radial
es de 5.385, que sería la distancia desde el polo hasta el punto. Es decir, si graficamos un círculo concéntrico al origen, este círculo por el que pasa nuestro punto P tendría un radio de 5.385. Respecto al ángulo, habíamos señalado para calcular la coordenada transversal debemos emplear esta expresión. La tangente de la coordenada transversal es igual a y sobre x, donde la coordenada en y es menos 5 y la coordenada en x es menos 2, de tal forma que al despejar la coordenada transversal, θ, deberíamos obtener la expresión de θ igual a la arcotangente o a la tangente inversa de menos 5 sobre menos 2. Si nuestra calculadora está programada en radianes, pues el resultado va a ser menos 1.19 radianes. Si nuestra calculadora está expresada en sistema decimal, pues entonces vamos a obtener el resultado en grados y serían 68.2 grados. Ambos resultados son equivalentes, solamente están expresados en dos sistemas de unidades de ángulos distintos. En este caso yo voy a trabajar con los grados para que sea un poco más sencillo visualizar los análisis que vamos a realizar gráficos. En este caso estamos observando que es un ángulo de 68.2 grados. Nosotros sabemos que expresado en grados, nuestro sistema de coordenadas pues tiene unos valores ya fijos, ya definidos, donde x positivo es 0 grados, y positivo es 90 grados, x negativo es menos 180 grados y el y negativo son 270 grados para llegar nuevamente a el valor de x positivo, donde serían 360 grados o lo equivalente a 0 grados, porque ya se realizó la vuelta completa. Entonces nosotros sabemos que nuestro punto se encuentra en el tercer cuadrante, es decir, está después de 180 grados y antes de 270 grados. Sin embargo, la expresión matemática nos señala que es un ángulo de 68.2 grados, lo cual lo ubica en el primer cuadrante de 0 a 90 grados. Esto no es verdad, el punto no está ubicado en esa dirección, por lo tanto debemos de realizar el análisis gráfico. Nosotros sabemos que esta recta que habíamos graficado, que habíamos bosquejado, que pasa por el origen y pasa por el punto, pues es una recta que tiene un ángulo, forma un ángulo de un punto a otro de 180 grados, como lo realiza como cualquier otro ángulo que está sobre una misma recta. Entonces, si el ángulo de un punto de la recta a otro es de 180 grados, pues nosotros le tendríamos que sumar estos 68.2 grados. Entonces, al sumarle el ángulo de dos puntos en la recta más el ángulo que ya está formando con respecto al eje X positivo, pues ya podemos calcular este ángulo que corresponde al ángulo de la coordenada transversal. Recordemos que la coordenada transversal siempre se mide de forma positiva en contra de las manecillas del reloj y desde el ángulo, desde el eje polar o desde el eje X positivo. Entonces la coordenada transversal en realidad sería eso que acabamos de calcular, sumándole 180 grados, que serían 248.2 grados o su equivalente en radianes de 4.332 radianes. Entonces la coordenada radial es 5.385, la coordenada transversal 4.332 radianes. Vamos con el inciso B. El inciso B habla de un punto Q con coordenadas 3, -8. En este caso, las coordenadas 3, -8 ubican al punto Q en el cuarto cuadrante. Entonces, en este punto nosotros tendríamos que calcular la coordenada radial, como lo habíamos señalado anteriormente. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, x al cuadrado más y al cuadrado. Serían 9 más 64 y aplicamos raíz cuadrada para obtener una coordenada radial de 8.544. En el caso de la coordenada transversal ocupamos igual hacer un despeje similar a lo que habíamos hecho en el inciso A y evaluamos entonces que la coordenada transversal es la arcotangente o la tangente inversa de la relación de la coordenada en y, en este caso -8, entre la coordenada en x, en este caso 3.
El resultado en grados serían menos 69.44 grados, en radianes son menos 1.21 radianes. Propiamente este resultado ya tiene lógica, menos 69.44 grados es negativo, por lo tanto es a favor de las manecillas del reloj, y un ángulo de 69 grados se encontraría en este cuarto cuadrante, que es precisamente donde está ubicado nuestro punto Q. Lo podemos expresar de esa manera o podemos cambiarlo a su equivalente ángulo positivo. Su correspondiente ángulo positivo sería desde el eje polar medido en contra de las manecillas del reloj, y podemos observar que juntos el ángulo de θ, el ángulo de la coordenada transversal positiva, con este que acabamos de calcular, pues dan la vuelta completa, se complementan uno al otro, y entonces serían juntos 360 grados. Entonces, para calcular este ángulo solamente, pues restamos 360 grados le restamos a los 360 grados los 69.44 grados que habíamos obtenido, y el resultado de esta diferencia pues son 290.56 grados, que sería el valor de la coordenada transversal, decíamos, en su equivalente positivo, y en radianes, que serían 5.071 radianes. Vamos con el inciso C. El inciso C es el punto S con coordenadas rectangulares 4,7. Igual ubicamos el punto 4,7, eso ubica el punto en el primer cuadrante, nos da una coordenada radial al sustituir en la expresión 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. La raíz de esta expresión es 8.062 para la coordenada radial, que es la distancia desde el origen hasta el punto S, y en la coordenada transversal sería la arcotangente o la tangente inversa de la coordenada en Y sobre la coordenada en X, es decir, de 7 cuartos. El resultado es 1.052 radianes, o su equivalente en grados, que serían 62.255 grados. En este caso no es necesario hacer ninguna modificación del ángulo. Perfectamente podemos ver en la gráfica que el ángulo de 60.255 grados explica a la perfección la ubicación del punto S. Como pueden observar, cuando el punto queda en el primer cuadrante y cuando queda en el tercer cuadrante, podemos dejarlo sin ninguna modificación, o en caso de que quede en el cuarto cuadrante, que seguramente el resultado va a salir con un ángulo negativo, podemos calcular el ángulo equivalente positivo. Cuando queda en el tercer cuadrante, como fue acá, sí es necesario encontrar el valor adecuado para la coordenada transversal, y igual en el inciso D, donde queda en el segundo cuadrante, vamos a tener que hacer algo muy similar a lo del inciso A, donde vamos a tener que cambiar y encontrar la equivalencia. En este inciso D, que es el punto T, tenemos la coordenada menos 1,4, y este punto menos 1,4 pues se ubicaría, como lo señalábamos ahorita, en el segundo cuadrante, es este punto T. Tenemos nosotros entonces que la coordenada radial va a ser la raíz cuadrada de la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado, que serían 1 más 16, 17, la raíz de 17, que es 4.123, la distancia desde el polo hasta el punto T. En cuanto a el valor de la coordenada transversal, θ, sería el arcotangente de la coordenada en Y, que vale 4 en este caso, entre la coordenada menos 1, que es la coordenada en X, y obtenemos en radianes menos 1.326, o en grados menos 75.96. El ángulo es negativo, eso implicaría que por los valores que nos están dando, que el punto se debería de ubicar en el cuarto cuadrante. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no es verdad, el punto se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, con ayuda de la recta que bosquejamos del polo, que pasa por el polo o el origen, y el punto T, que sería esta recta gris, nosotros debemos de hacer un análisis para poder establecer el ángulo equivalente que se ha medido desde el eje polar hacia el vector que corresponde a la coordenada radial, ¿no?, que vendría siendo esta recta. En este caso podemos observar que la recta
dos puntos de la recta son 180 grados. Sin embargo, este ángulo de aquí no lo estamos considerando, es este ángulo de 75.96, por lo tanto solamente ocupamos este ángulo restante. Por lo tanto, lo establecemos de forma matemática como 180 grados, que es el ángulo total, menos los 75.96 que mide esta parte de aquí, y el resultado de la diferencia es 104.4 grados, que sería el ángulo medido desde el eje polar hacia esta recta, que de igual manera lo podemos hacer en radianes, que serían 1.816 radianes. Básicamente eso sería todo. Ahí planteamos las diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar, y espero que con estos ejemplos y esta explicación quede claro la relación que existe entre las coordenadas polares y rectangulares para poder hacer sus equivalencias y sus conversiones. Hasta la próxima.